Bueno, pues empezamos el análisis de hoy con un material que es realmente singular. Singular es la palabra, sí. Tenemos delante la propuesta editorial para una pentalogía que se titula La saga de Faustino. Eso es. Y, a ver, a primera vista, parece la sinopsis de una serie de novelas, lo normal, pero es que es mucho más. Muchísimo más. Se presenta literalmente como un acto de venganza narrativa. Exacto, y esa es la clave. No estamos ante una novela sin más. No, para nada. Lo que analizamos es el plan, la estrategia de una venganza. El propio documento que tenemos es como el primer disparo de esa guerra. Me gusta esa idea, el primer disparo. Es que es la historia real, documentada, de un hombre que, al verse ya sin ninguna otra opción, decide convertir su vida entera en un arma. Un arma de difusión masiva. Justo. Así que nuestra misión aquí es desgranar esta propuesta. Entender no solo la historia de Faustino, sino cómo el propio acto de contarla se convierte en la culminación de su lucha. Es una mezcla de géneros muy extraña. Sí, es crónica generacional, es un estudio psicológico casi de laboratorio y, como dice el texto, un thriller de no ficción. Y todo gira en torno a un concepto que es una pasada por lo agresivo que es, el spam de valor. Expliquemos eso. La idea es, bueno, si la justicia convencional te da la espalda, pues te montas tú tu propio tribunal. Un tribunal mediático. O sea, coges tus recuerdos, tus archivos, tu dolor. Todo. Lo conviertes en un expediente irrefutable y literalmente bombardeas la conciencia colectiva con él. Hasta que sea imposible de ignorar. Es una guerra de guerrillas, pero informativa, a escala de una sola persona. Vale, y para entender cómo se llega a planear algo así, primero hay que entender sus armas, porque no son nada convencionales. No, desde luego. El texto describe dos condiciones mentales que lo definen todo. La primera es la hipermnesia. Una memoria autobiográfica total, sí. Por un accidente de coche que tuvo de niño en el 63, Faustino desarrolla la incapacidad de olvidar. O sea que lo recuerda todo. Todo. Cada conversación, cada cara, cada dato financiero, con una precisión forense. Su pasado no es una colección de recuerdos borrosos, ¿sabes? Es un archivo en alta definición que tiene permanentemente abierto en la cabeza. ¡Qué agobio! Y junto a esa memoria perfecta está la segunda condición, la caedosexualidad. Un término que acuñan en el propio texto, sí. Que describe una especie de blindaje. Un blindaje emocional y sexual absoluto. Exacto. Lo desarrolló como mecanismo de defensa tras sufrir abusos sistemáticos en un internado. Y esto, en la práctica, lo vuelve incorruptible. Y esa combinación de las dos cosas es potentísima. Es que no son superpoderes, son cicatrices. Su memoria perfecta no es un don, es una condena a revivir el trauma una y otra vez. Claro. Y su incorruptibilidad no es una elección moral, es una coraza que forjó el dolor. Y esa coraza lo protege, sí, pero también lo aísla. Completamente. Le impide conectar. Claro. Y estas dos heridas lo convierten en un error del sistema, en un glitch para un mundo que funciona a base de sobornos, de seducción y sobre todo de olvidos muy convenientes. Un glitch, me gusta. Un glitch que se enfrenta a un sistema que lleva, según esto, 125 años perfeccionando cómo anular a la gente. Sí, porque la lucha de Faustino no es contra una persona. No es contra una conspiración familiar y corporativa que viene de generaciones atrás. El texto lo llama fatalidad sistémica. No es mala suerte. Es un destino diseñado para él. Él nace ya dentro de la conspiración. Exacto. Le da una dimensión de tragedia griega, ¿no? Hay un peso generacional que no se puede quitar de encima. Imagina crecer sabiendo que tu linaje ha sido sistemáticamente despojado de su herencia, de su nombre. De su sitio. Y esa anulación se ve en detalles que son brutales. Mucho. Primero, el despojo material, la herencia de sus antepasados. Y luego, un detalle simbólico pero muy potente. Al nacer, le niegan la vocal E en su nombre, como si quisieran borrarle una parte de su identidad desde el minuto 1. Y ya en su carrera en la banca, su propia brillantez se convierte en una diana. Lo apodan la máquina sin precio. Que es un apodo terrible si lo piensas. Totalmente. Significa dos cosas. Es valiosísimo, pero no le vamos a pagar lo que vale. Y es una máquina, no una persona. Es un activo útil, pero que da miedo. Claro, precisamente por su memoria y porque no se le puede comprar, no lo pueden controlar.
Y en un entorno corrupto, eso es el mayor de los pecados. Es el clavo que sobresale. Y que el martillo del sistema está deseando hundir. Exacto. El martillazo definitivo llega en 1994, con la crisis del efecto tequila. Aquella devaluación masiva del peso mexicano que arrastró a media región, sí. Pues el antagonista, un tal Eugenio Silencios, el censor, Vaya apodo. orquesta un fraude a gran escala para salvarse y le exige a Faustino que sea cómplice. Y Faustino se niega. Y al negarse, firma su sentencia. Lo expulsan del sistema financiero, pero no es un despido normal. No, es una excomunión y ahí es cuando la anulación se convierte en una campaña de desgaste diario. Es lo que el texto llama el gasto hormiga de la destrucción personal. Vamos a explicar ese concepto. ¿Qué es el gasto hormiga en este contexto? A ver, en finanzas se usa para esos pequeños gastos, el café, el taxi, que sumados te arruinan sin darte cuenta. Ya. Pues aquí se aplica a la anulación de una persona. No te matan de un disparo. Te desangran con microagresiones. Poco a poco. Te cierran una puerta aquí, te lanzan un rumor allá, te sabotean una entrevista, te aíslan. Son acciones casi invisibles por separado, pero el efecto acumulado durante años es la demolición total de una vida. Y la demolición fue casi total. La propuesta habla de un exilio forzado, de un atentado físico que buscaba dañar su cerebro, su memoria. Su único activo real. ¡Qué fuerte! Y una anulación social tan bestia que, siendo un genio de las finanzas, acaba siendo rechazado para trabajos de chiste. Es en ese momento, en ese exilio interior, cuando crea Talentino. Una consultoría muy modesta. Que en realidad es una tapadera. Su proyecto Manhattan personal, sí. Públicamente parece un consultor fracasado, pero en la sombra está compilando su archivo de guerra, organizando cada dato de su memoria, cada documento, cada prueba, preparándose. Pero es que incluso ahí, cuando parece que ya no le pueden quitar nada más, el sistema le da 3 golpes finales, cada uno más cruel. Madre mía, El primero es el crimen de la gratitud. eso es una novela distópica. Totalmente. Lo despiden de uno de sus últimos trabajos por ser demasiado eficiente. Por iniciativa propia, resolvió un problema que nadie le pidió que resolviera. Y eso se vio como una amenaza. Claro, el sistema interpreta su competencia como una insubordinación. Es la lógica definitiva de un sistema corrupto. La excelencia es un acto de rebelión. Es tremendo. El segundo golpe. Descubre el matrimonio fantasma. Un fraude legal súper complejo orquestado por su propia familia para robarle el último patrimonio que le quedaba. Ya no es el sistema, es la familia. La traición de sangre. Y eso nos lleva al golpe final, el que lo cambia todo. La muerte de su único amigo, Alejandro, la sultana del norte. ¿Vale? Tras su muerte, Faustino recibe una confesión póstuma y descubre que Alejandro había llevado una doble vida secreta durante décadas, incluyendo su propio matrimonio fantasma para ocultar bienes. No puede ser. El texto lo describe como una simetría devastadora. La vida secreta de su amigo es un espejo perfecto de la suya, y esa revelación lo rompe. Yo creo que más que romperlo, lo libera. ¿Tú crees? Sí, es la epifanía final. Ahí comprende que la traición, la duplicidad, no es algo personal contra él. Es que es la estructura misma del mundo en el que vive. Al ver que su única conexión honesta se basaba en un secreto igual que el suyo, corta su última atadura emocional con ese mundo. Y ahí se convierte en lo que la propuesta llama un cero documental. Un hombre sin nada que perder. Exactamente. Sin patrimonio, sin familia, sin amigos, sin reputación. Solo le queda una cosa. Su memoria. Ese archivo de guerra que lleva décadas preparando. Y un hombre sin nada que perder y con un archivo perfecto es la persona más peligrosa del mundo para un sistema basado en secretos. Es en ese momento de cero absoluto cuando la resignación se vuelve estrategia y activa el plan, el spam de valor, lo que nos trae de vuelta el proyecto literario. La propuesta lo deja muy claro. Esto no es una autobiografía para lamentarse. No. Se posiciona como un thriller de no ficción, muy a lo Truman Capote, pero con una diferencia fundamental. Una diferencia abismal. En A Sangre Fría, Capote es un observador externo. Investiga, narra, con brillantez, pero desde fuera. Hay distancia. Aquí no hay distancia. El autor es el protagonista, la víctima, la prueba y el fiscal. Todo a la vez. No está contando la historia. Él es la historia. El narrador es la prueba. Exacto. No hay filtro.
Y ojo, que la propuesta no esconde su ambición comercial, para nada. Habla de una estructura en 5 volúmenes para crear una saga, para fidelizar al lector. Con arcos y clímax en cada libro, ¿sí? E incluso menciona explícitamente el potencial de adaptación a una serie de televisión de prestigio. Claro, porque el proyecto en sí es una operación estratégica. Y los conceptos que usan, hipermesia, caedosexualidad, gasto hormiga, spam de valor, no son solo parte de la trama. Están diseñados para ser virales. Son herramientas de marketing dentro de la propia narrativa. El libro no es el final de la historia de Faustino. El libro es el arma final. La publicación es el acto de guerra. En resumen, la saga de Faustino se nos presenta como la crónica de cómo un sistema que parece todopoderoso intenta borrar a un individuo y fracasa. Y fracasa de la forma más espectacular posible. Porque las mismas herramientas que usaron para herirlo, el trauma que le dio esa memoria perfecta y esa naturaleza incorruptible, Se convierten irónicamente en los instrumentos de su venganza. Una venganza metódica, documentada e ineludible. es una historia que no es solo literatura, es, como dice el texto, un acto de guerra documental. Y esto nos deja con una reflexión final que, la verdad, resuena mucho hoy en día. A ver, el autor Faustino no se presenta como un escritor, se presenta como el testigo final y el archivista de su propia aniquilación. Y esto plantea una pregunta muy pertinente. Cuando los sistemas de justicia formales no funcionan o son cómplices, ¿puede la narrativa, una historia bien documentada y difundida masivamente, convertirse en la última instancia de justicia posible? Esa es la pregunta. ¿Puede una historia bien contada ser, al final, más poderosa que un veredicto judicial?